En todo el mundo, las religiones pueden tomar distintas dimensiones y variantes, pero en el Nuevo México es indudable que una de las religiones más fascinantes, al menos de las religiones laicas, es la religión del jazz. Pues aquí me tienes, Virginia, en el rincón de esta cantina. Nada más que en esta oportunidad no vamos a oír sino jazz, ¿no? Oyendo el jazz que yo pedí. El jazz es indudablemente uno de los géneros musicales más ambiciosos y complejos. Y en los últimos años ha comenzado a crecer en popularidad y aceptación en nuestro país. Por todo esto, hoy me dirijo a la Catedral del Jazz en la Ciudad de México, el 5 Jazz Club. Te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de enseñarles a nuestros amigos del Nuevo México la experiencia del jazz en nuestro país. Se ha dicho tanto del jazz, ¿no? Se ha dicho que es para intelectuales, se ha dicho que es para hippies, que se ha dicho que es para gente a veces hasta marginal, ¿no? Sí. Pero es un género que en México se ha cultivado desde siempre. Yo creo que hemos tenido magníficos músicos de jazz. Solo que da la impresión que ha venido y se ha ido a través del tiempo. O la gente no sabe cabalmente que hay sitios como este Jazz Club, el 5, en donde se sigue oyendo muy buen jazz. Venir aquí al 5 es una experiencia desde que se entra. Porque bajamos una escalera y vemos al fondo las bóvedas de lo que aquí fue el Banco Mexicano. Escuchar jazz, la gente piensa, como usted bien lo dice, que es un género aburrido. Pero realmente el jazz es un ritmo que tiene todas las emociones que un ser humano pueda tener. La música de jazz afortunadamente ahora está teniendo un auge y la gente joven está conociéndolo y le gusta. Tenemos muchos músicos mexicanos muy jóvenes que están empezando a hacer sus pininos y bueno, este es un foro que está abierto a todos los buenos músicos que tenemos en nuestro país. No tienen idea cuánto músico de jazz hay aquí en México y que desafortunadamente porque el género no es tan popular, tan conocido, no se les da la oportunidad de presentar su música. Cuando el jazz, como lo comento, es las emociones que todo un ser humano puede tener, puede sentir desde coraje, tristeza, alegría, todo en el jazz. Podríamos hablar de que en México hay una especie de, aunque parezca una osadía, jazz mexicano. Sí, por supuesto. Sí hay un jazz mexicano, ¿no? Como es un jazz que toca un Alex Mercado, es un gran pianista, un Pablo Prieto, un gran baterista, Guerrero Jazz, donde combina la música guerrerense con el jazz. Es una fusión. Qué interesante, una fusión afortunada. Muy interesante y habrá muy que venir bonita. A oírlo. Y es de músicos mexicanos, y sí hay jazz mexicano, porque hay muchos que han tomado la música de sus lugares de origen y la han combinado con el jazz, y es una creación espectacular. ¿Y las bandas por cuántos elementos se componen? ¿No es? Varía según el gusto, según la música que quieran tocar. Ajá, ¿Qué tiene que tener el jazz básico? Una batería, un contrabajo, un saxofón. Sí. Son instrumentos que no nos pueden faltar en el jazz. Un piano. El piano también. ¿No? Son elementos como muy básicos del jazz. Hay quienes tocan jazz sin piano y se escucha increíble, lo mismo. Y el del número pues varía según el gusto de los intérpretes. Según el gusto de los intérpretes, lo que quieran tocar, cómo quieran sonar. Es muy variable. Hay grupos que están formados por dos nada más, que es piano y contrabajo, me parece. Es según. Hay bandas muy grandes como las Big Band. El 5 tiene su propia banda, la 5 Big Band está compuesta por 18 elementos, 18 músicos, metales, cuerdas, el piano, la batería. Más cantantes. Entonces sí es un ensamble bastante grande. Hombre, y el cantado, de veras, eso no hay que omitirlo. No, por supuesto, no todos pueden cantar. Y las voces que tienes aquí desfilan tanto masculinas como femeninas, me imagino. Por supuesto, por supuesto.
Es una música que tiene fama además de que muchas veces se improvisa. Así es. Que hay unas piezas que pueden durar Aquí es, 3 así horas. es. Y hay un duelo, lo mismo que una conversación entre los distintos instrumentos. ¿Es el caso de aquí del 5 Sí, también? por supuesto. Hay músicos que son espectaculares haciendo sus solos, ¿no? Que uno está escuchando la pieza y cuando hacen el solo, bueno, te vas a otro lugar, ¿no? Te transportas a otro lugar con el sonido de su instrumento. Y nunca la interpretan igual, ¿verdad? Siempre No, que por la tocan es supuesto algo que no. distinto. O sea, uno la escuchó, no sé, hace meses, ¿no? Que vino la banda o la tocó alguien más, ¿no? Y no suenan igual. O sea, pueden ser las mismas piezas, pero nada que ver. Cada músico le da su estilo y le imprime su sentimiento. Oye, y aquí a este club vienen, me decías, jóvenes, ¿no? Sorprende de entrada, porque es un género que, hombre, tiene tanto tiempo en el mundo, pero me dices que sí vienen muchos jóvenes. Así es. Hace un par de años que estamos viendo esa tendencia de que los jóvenes, muy jóvenes, desde los 20 años, incluso chicos que acaban de cumplir 18 años, porque hemos tenido mucho esos casos de que nos hablan sus papás, no, mi hijo acaba de cumplir 18 años y nos traen su comprobante de que están tramitando el IFE porque les interesa venir a escuchar jazz. Entonces sí estamos teniendo un público bastante joven y bueno, eso es muy gratificante para nosotros de saber que estamos llegando a los más jóvenes, ¿no? Que ya sus gustos son completamente diferentes a los que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces es muy gratificante saber que están metiéndose a un género más profundo que la música que se escucha hoy en día, ¿no? Pues sí, porque venir aquí al 5, yo creo que difiere mucho de una experiencia de ir a una discoteca, ¿no? Sí, por aquí supuesto. vienes a oír la música, ¿no? Y cuando uno ve, porque esta música se aprecia mucho mejor en vivo, cuando uno ve a los intérpretes que están haciendo eso, interpretando, pues uno es objeto de la transmisión del sentido que le está dando el que toca el instrumento al que lo está oyendo con esta atención, ¿no? Es una música que ya no es aquel ángulo que nada más era visitado por intelectuales u otros existencialistas, ¿no? Hoy en día la música del jazz tiene un acercamiento nada más musical, digamos, ¿no? Claro, ya dependiendo del carácter de cada persona, la vivencia va a ser distinta. Pero es una música elegante, es una música sobria, es una música calculada, porque es producto de una meditación, ¿no? Quizá el joven tiene que aprender a que no es la estridencia necesariamente lo que produce una buena nota. También que un buen concierto de jazz, una buena audición de jazz. Y todo nuestro público, a pesar, cuando viene mucha gente joven, hay noches que sí vienen muchos jóvenes, cuando están las bandas tocando, son tan respetuosos que no es como en otros lugares que van y aunque estén cantando o bailando, lo que sea, están platicando, ¿no? Aquí, y no porque uno se los diga, sí guardan como ese respeto al género y a los músicos que están en el escenario y sí disfruta uno de verdad del espectáculo. Y eso está padrísimo, los músicos lo agradecen porque, bueno, interpretan mucho mejor sus piezas y toda la gente, no sé, tendrían que venir para... No, por supuesto. Tienen que venir esta invitación para te la voy a que aceptar gustoso. Además, se lleven esta experiencia. Me dices que uno de tus roles que desempeñas aquí es el de programar la música. Así es, yo programo la música. ¿Cómo? A ver, dime en qué consiste eso de programar la música para lo que se toca aquí. Pues hay que escuchar mucho material para saber qué escoger, ¿no? Ahí tenemos músicos buenos como músicos malos, ¿no? Entonces mi labor es recibir todo ese material que los músicos hacen favor de mandarnos, y no nada más de aquí del país. Me escriben muchos músicos de Europa, sobre todo, que quieren venir a tocar al 5. Entonces reviso sus materiales, los escucho y bueno, conforme voy teniendo espacio en la agenda, porque nuestra agenda sí está apretada, ahorita yo ya estoy trabajando con enero del próximo año, porque hay mucho que presentar. De aquí en enero tú ya tienes, digamos, ya lista la programación. tengo yo lista la programación. O sea, en población de músicos, tú dirías que en México hay un montón, pero un montón, no relativamente, sino muchos músicos que se dedican a este género. Al jazz, por supuesto que sí. Y son 4 días a la semana los que hay 4 aquí. días, de miércoles a sábado, a partir de las 9 de la noche. Ah, ya.
Y del extranjero, entonces has tenido solicitudes y ya Sí, te has tenido sí me bandas aquí escriben, también. por supuesto, he tenido músicos internacionales. Tuvimos la fortuna de tener en este escenario a Wynton Marsalis, Paquito de Rivera. Uy, qué barbaridad. Entonces, Antonio Sánchez, que es mexicano y es un baterista increíble de reconocimiento internacional. Oye, Virginia, pues acepto tu invitación. Tú me dices que de miércoles a sábado puedo venir. Así es. A partir de las 9 de la noche. 9 de la ¿Y a noche. qué horas me corres de aquí? 2:30 de la mañana, o 2:30 hasta de que el la último cliente se quiera ir. Ah, bueno. Entonces, y aparte por la garantía de que voy a escuchar una música magnífica, jazz en México. En México. Jazz Así en el es. Nuevo México. Qué buena noticia me das, Virginia. Te agradezco Al contrario. cumplidísimamente, ¿eh? Gracias a usted. Es un hecho. Al hablar de música para conocedores, ningún otro género supera al jazz. Esto vuelve al 5 Jazz Club un verdadero privilegio, que esperamos siga sirviendo como templo para aquellos que buscan acercarse al mundo del jazz en este Nuevo México.